Día de la Liberación, aquel que Donald Trump había anunciado durante la campaña, el día que, lejos de ser el de la película Día de la Independencia, protagonizada por Will Smith frente a la invasión extraterrestre, pone al mundo patas arriba, como se tituló la última columna de John Carlin en el diario argentino Clarín. 2 de abril, y cada 2 de abril casualmente se conmemora en Argentina el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha contradictoria que parte aguas en la sociedad. En 1982, un año antes del retorno de la democracia a la Argentina, Carlin era cronista del Buenos Aires Herald de Buenos Aires, donde regresó después de estudiar lengua y literatura inglesa en la Universidad de Oxford. Su padre había trabajado en la Embajada Británica en los años 60, razón por la cual pasó su infancia en esta ciudad. Luego fue corresponsal del London Independent, la BBC, el Times, vivió en México, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Sudáfrica, ahora en España. En Sudáfrica asistió a la caída del apartheid y el ascenso de Nelson Mandela. De esa experiencia surgió el libro El Factor Humano, cuya adaptación cinematográfica Invictus, dirigida por Clint Eastwood, recorrió el mundo. Uno de los tantos libros de Carlin, en realidad. En 2000 recibió el premio Ortega y Gasset por un artículo para El País de España sobre la inmigración en ese país, y estamos hablando de alguien que tiene la virtud de ser un cronista todoterreno. Hasta recibió un premio gastronómico en Inglaterra. John, bienvenido. Un placer estar acá con vos, Jorge. Hola. Leí hace poco que te consideras un extranjero en todas partes. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, te explico una cosa primero, que bueno, mi padre era escocés, mi madre era española, pero viví la infancia y también empecé mi vida adulta independiente en Argentina, con lo cual mi mejor amigo en Buenos Aires, Cacho Pierini, dice, John, vos sos 50% británico, 50% español y 50% argentino. Entonces, tengo un cacao, un lío en la cabeza que en parte explica, sí, efectivamente, por qué no me siento realmente en casa, no me siento realmente arraigado en ningún lugar. Bueno, pero eso es parte de una vida dedicada a esto que llamamos periodismo, esta pasión que es el periodismo. Sí, sí, sin duda. Y quizá precisamente por esa naturaleza que tengo de outsider, ¿no? De ver el mundo desde fuera, de no estar ahí con un sentimiento de identidad con un lugar, eso quizá explique cómo acabé siendo periodista y más bien también corresponsal extranjero, que siempre soy el que está mirando el mundo desde fuera. ¿Y cómo ves este mundo desde el 20 de enero cuando asumió Donald Trump? Ay, Dios mío, Jorge, ¿por dónde empezar? Sí, bueno, como vos dijiste en la presentación, hice un artículo para Clarín el otro día titulado El mundo patas arriba, y la verdad que todo tipo de cosas que tomamos como hechos, como ya verdades objetivas científicas, casi de repente ya no son, ya no existen, como por ejemplo la alianza de Occidente, ¿no? Entre Estados Unidos y Europa, Europa occidental. Ahora como que hay dos occidentes, el occidente de Estados Unidos y el occidente de Europa, al que también pertenece Canadá. Eh, Así que estamos en un mundo increíblemente confuso, todo tipo, o sea, parece que Trump está en plan destructivo, destruir viejas alianzas, y esta alianza entre Europa y Estados Unidos ha estado ahí vigente y ha sido muy importante desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y algo que, como digo, se daba por hecho, casi como un estado natural planetario, de repente lo ha cortado. Eligió el 2 de abril para su Día de la Liberación y en Argentina el 2 de abril remite a la Guerra de Malvinas. ¿Cuál es tu reflexión después de 43 años de aquella guerra? Uf, bueno, mi reflexión no es tan diferente de lo que fue mi reacción inmediata, temprano, en la mañana de ese día, cuando me enteré de que una fuerza militar argentina había descendido las Malvinas y reconquistado, recuperado era la palabra, ¿no? Las islas, cosa que no duró mucho tiempo, como sabemos. Y mi reacción entonces fue de rabia, no por ningún tipo de sentimiento de
qué barbaridad, que las Malvinas son británicas y que yo, eso la verdad que me da absolutamente igual, sino porque yo llevaba ya más de casi 3 años en Argentina. Había vivido muy de cerca el terror de ese gobierno militar. Tuve una novia cuya hermana había desaparecido, lo cual me obligó a sumergirme en ese drama tan tremendo. Y también todos los días vivir en Argentina, por lo menos para mí, fue vivir con un grado de miedo. Es el país más siniestro en el que he vivido por esa época, ¿no? Y que quede muy claro. Pero nunca he vivido en un entorno más siniestro y eso que estaban muchos países conflictivos y en guerra. Entonces, claro, lo que había pasado unas semanas antes de ese 2 de abril de 82 era que por fin los argentinos empezaban a perder el miedo. Porque claro, una dictadura en cualquier contexto, por ejemplo la de Putin en Rusia ahora, se apoya fundamentalmente en el miedo que le mete la gente. Cuando la gente pierde el miedo, las dictaduras tiemblan y estaban temblando porque la gente por fin empezó a salir a la calle. Entonces, para volver a mi reacción inmediata, esa misma mañana del 2 de abril de 82, fue de rabia porque instantáneamente entendí que esto era una jugada desesperada de parte de los militares para preservarse el poder, apelando a la soberanía, la identidad, el orgullo nacional, que es lo que siempre hacen con variaciones, con variantes los dictadores cuando están en situaciones complicadas. Por ejemplo, una buena explicación de por qué Putin no solo se fue a la guerra, sino quiere seguir en la guerra de Ucrania, es que mientras el país está en guerra y tenés así un enemigo externo, es mucho más fácil mantener el poder, mantener el país bajo control. Aquel país, Argentina, era contradictorio. De hecho, el 30 de marzo, 4 días antes de la guerra, hubo una manifestación en la Plaza de Mayo en la cual cargaron contra los manifestantes con una represión fenomenal. Y el 2 de abril Yo se estuve ahí, reunieron, estuve ahí. estuviste, bueno, y el 2 de abril era otra plaza de Mayo, festejando la virtual recuperación de las islas. Sí. No, es tremendo como eh, es una especie de reacción pavloviana, como que los militares supieron que había esa especie de punto débil, diría yo, en la mentalidad colectiva argentina y el tema de las Malvinas, apretase ese botón y de repente todos se marchan o se desfilan en la misma dirección. Y yo esto lo entiendo muy bien, porque yo fui al colegio en Argentina en los años 60 y la señorita Cora, mi profesora, me metía en la cabeza todos los días que los ingleses eran unos piratas y que las Malvinas eran argentinas, lo cual era un poco confuso para mí a los 6 7 años porque después volví a casa de un diplomático británico. Pero bueno, pero sé de dónde viene esto y a mí siempre me ha parecido una tremenda desproporción y un tremendo error de prioridades tener esa obsesión por las Islas Malvinas en un país tan enorme, con tantos recursos como Argentina, y aparte fui a las Malvinas mucho después de la guerra. Me acuerdo, llegué el primer día, había solo un vuelo de vuelta una semana después y pensé, qué horror, qué condena tener que estar en este lugar tan espantoso, tan inhóspito, una semana. Y yo estoy convencido de que si llegase el glorioso y feliz día en el que Argentina recupera las Malvinas, la soberanía y alza la bandera argentina, después de una semana nadie va a querer ir a vivir ahí de Argentina, se van a quedar los kelpers ahí como siempre. Eso es cierto. Tiempo después vino el juicio a las juntas militares en Argentina y quisiera saber si se puede establecer un paralelo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación en Sudáfrica, cual se cumple en 30 años en 2025. Mm. Mira, yo creo que obviamente hay un parecido en el sentido de que los culpables de las violaciones de derechos humanos tuvieron que presentarse ante el público y fue una especie de ejercicio de catarsis nacional en ambos casos, pero hubo diferencias muy importantes. Por un lado, el grado de terror que impuso el régimen militar argentino fue
infinitamente mayor que el grado de terror que impuso el régimen del apartheid. Digo terror en el sentido más elemental de la palabra, de matanzas, de torturas, de desapariciones. No hubo ni remotamente ese nivel de barbarie. Lo que sí hubo, claro, un sistema bárbaro, salvaje, de apartheid, de discriminación racial institucionalizada, que era un crimen contra la humanidad, como decía la ONU en aquellos tiempos, o como me dijo una vez eh, Mandela, fue un genocidio moral, no un genocidio físico, digamos, ¿no? Pero moral. Eh, pero en cuanto al terror al que sometieron a seres humanos, fue mucho peor lo que hizo la Junta Militar Argentina. Y la otra gran diferencia entre aquello y la Comisión de Reconciliación y Verdad en Sudáfrica es que la Comisión de Sudáfrica fue más bien un intento de, como digo, puramente de catarsis, de limpieza, y el objetivo no era meter a la gente en la cárcel. El trato era, vos venís, ex coronel de la policía secreta sudafricana, y confesás que mataste a estas tres personas y te damos una amnistía. Mientras, claro, en Argentina los metieron presos. En Argentina, sin embargo, no hubo una reconciliación, por decirlo de algún modo. Es decir, hubo una historia contada a medias. Se jugó a las juntas, efectivamente, pero bien sabrás que lo anterior, la década del 70, quedó más que todo como tapada o inclusive utilizada ideológicamente por algún gobierno de turno. Eso no ocurrió en Sudáfrica, creo yo. No, en Sudáfrica fue, yo creo, a nivel así psicológico, colectivo, nacional, fue algo muy sano, muy beneficioso, porque todos los trapos sucios se sacaron, se ventilaron, se vieron, y, y nadie pudo negar que se hicieron cosas muy terribles, tanto a nivel estructural, como hablo de este genocidio moral del apartheid, como también, por supuesto, que hubo asesinatos de activistas políticos y gente metida presa por nada y todo esto. Pero, pero al final sí, hubo una limpieza de la conciencia nacional, y los que fueron responsables de esas barbaridades tuvieron que aceptarlo, lo enfrentaron. Incluso hubo casos muy conmovedores en la propia comisión, en la que el arzobispo Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, era como el presidente de la comisión. Él estaba ahí como una especie de juez, y hubo personas de blancos, como digo, ex coroneles de la policía secreta, que lo confesaban todo y lloraban, y Tutu también lloraba. Entonces, y el acto ahí de llorar era como que en las lágrimas se fundieron en una especie de río, digamos, que limpió en buena manera o sea, digamos, las conciencias de la gente, y se quedaron satisfechos las personas que fueron las víctimas, los negros, ante ese espectáculo. Había, como digo, militares y policías que se iban directamente, no solo al arzobispo Tutu, sino a los familiares de las personas que habían matado, y les pedían perdón. Y también hubo casos de negros, de simpatizantes del partido de Nelson Mandela de Liberación, que también habían cometido asesinatos, y que yo tengo un amigo, un amigo que mató a un policía, y él fue a la familia de la policía en la comisión y les pidió perdón. O sea que no hubo discusión, digamos, ¿no? O sea, en el caso de los juicios de los militares, existe un cierto síndrome parecido al de Trump ahora, que dicen que todo fue un montaje, estos juicios que tuvo que someterse. Entonces sigue habiendo esa división de opinión, mientras que en Sudáfrica ese ejercicio pues yo creo muy sano para la totalidad de la sociedad. El 50% de argentinos que tenés, ¿qué te dice del gobierno de Milei? Mira, yo no estoy ni remotamente autorizado para hacer juicios sobre políticas económicas. O sea, soy absolutamente incapaz de manejar mi propia economía personal, con lo cual no voy a venir a dar lecciones a nadie. Em, lo que te diría es lo siguiente, que muchas veces, quizá no tanto en Argentina, no sé, pero sí en Europa y en otros lados, se hace
una comparación, una similitud entre Javier Milei y Donald Trump. Y para mí eso es incorrecto, incluso injusto. Y lo digo esencialmente por un motivo, que yo creo que esté equivocado o no Milei en su política económica, yo creo que él sinceramente desea lo mejor para Argentina. Que sinceramente creo que está haciendo lo que él considera que es el mejor remedio para todos los males acumulados durante tantas décadas de Argentina. Mientras que a Trump no le importa un carajo el bienestar de su gente. Trump es el narcisismo en estado puro. Todo es en función de su vanidad, de su resentimiento, de su ego, de lo que vos quieras, y no tiene ningún tipo de sentido de responsabilidad real, por más que lo diga. Y yo creo que Milei sí. Igual me equivoco, pero mi impresión es que Milei realmente desea lo mejor para los argentinos. Y estoy convencido de que Trump no realmente tiene como prioridad el bienestar de los americanos. John, un gusto, muchísimas gracias. Un placer, Jorge. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.